Ahí está. Bueno, ante todo, buenas tardes con todos, gracias por su tiempo. El motivo de esta reunión es básicamente para enseñarles cómo va a ser el sistema de generación de requerimientos, o sea, cómo se van a pedir, ¿no? Los artículos que ustedes, o servicios que ustedes requieran en el futuro. Por ejemplo, actualmente, cada vez que alguien, un área, ¿no? requiere algo de logística para adquirirse, normalmente pues envía un correo, algunos usan un formato, otros un correo simple o hasta por WhatsApp. Entonces, obviamente ya se ha desarrollado una herramienta, ¿no? de generación de requerimientos, que incluso esto ha sido desarrollado por Ventura Soluciones, y nos acompaña el consultor Nick Christopher Pachas, que nos va a explicar el uso de esta herramienta para generar requerimientos. Entonces, la capacitación de hoy día es básicamente que les vamos a explicar cómo se usa esta herramienta, cómo tienen que ingresar, ¿no? Cómo seleccionar los códigos, etc., para generar requerimientos, ¿de acuerdo? Lo que ustedes requieran. Entonces, unas consideraciones previas. Número uno, obviamente cada gerencia de cada área va a determinar qué usuarios son los que van a pedir. O sea, no es que tampoco todo el mundo pida así como quieran. Cada área va a tener un usuario, ¿de acuerdo? Eso es número uno. Número dos, obviamente los artículos tienen que estar ya creados en el sistema para que ustedes puedan jalar ese requerimiento de la base de datos y conseguir el camino de poner la cantidad de los datos que ustedes quieren pedir, ¿de acuerdo? Si no está el requerimiento del artículo creado, no, si no está el artículo creado en el sistema, pues nos mandan un correo a mi persona con copia a John Huecochea, que es el control de inventarios, ¿no? O a un comprador, con Octavio o Jean-Pierre, por ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crear el artículo, ese ya se cargue la data y ustedes puedan pedirlo a través de gestión remota, ¿no? Es un módulo de gestión remota, este desarrollo que se ha realizado. Entonces, el módulo, por si acaso, va a entrar en producción la próxima semana, más o menos, ¿no? Esa es la idea. Pero primero queremos capacitarlos para que entiendan cómo va a ser, ¿no? El uso de esta nueva tecnología. Esta nueva metodología no es nada del otro mundo, es para llevar un tema de orden, un tema de trazabilidad, porque actualmente, como ustedes sabrán, llevar pues una contabilización y un seguimiento de la cadena de abastecimiento por correos o por WhatsApp es complicado y poco práctico, ¿no? Entonces, por un tema incluso de la debida diligencia, de trazabilidad, ¿no? Y de tener pues todo ya registrado en nuestro sistema, se ha desarrollado esta herramienta. Entonces, bueno, para no quitar más tiempo, voy a ceder la palabra a Nick. Vamos a hacer unos 7 casos, 6 o 7 casos, que son los más recurrentes, ¿no? En Tecnomina. O sea, o sea, qué casos son los que se generan para pedir algo, ¿de acuerdo? A ver, Nick, comenzamos, por favor, si puedes compartir la pantalla, explícales a todos los presentes, ¿no? Paso a paso cómo se tiene que hacer, solamente generación de requerimientos, nada más. Sí, bien. Gracias, Gonzalo. Primero, buenas tardes con todos. El objetivo de esta sesión es explicar a detalle se podría decir, la primera etapa del uso del módulo de gestión remota, específicamente el de requerimientos, de cuál es la generación del requerimiento como tal. A ver, voy a compartir pantalla. Me comentan si se puede visualizar, Gonzalo. Sí, Ahí se está está cargando. Ahora sí, ahora sí ya se ve la pantalla. Voy a comenzar explicando un poco una introducción. Bueno, aquí he hecho un pequeño documento donde básicamente resumo lo que quiero explicar. En primera instancia, lo que vamos a ver es la generación de requerimientos, ¿no? Este es el tema de la sesión. Primero comenzamos explicando qué es el módulo de gestión remota, el módulo de requerimientos, ¿no? Este módulo, la finalidad es básicamente que te permite llevar un control y, y realizar o generar requerimientos y el stock que tú solicitas o requieres, llevar un control sobre ese stock, ¿no? Desde la generación en la web, pasa por SAP y vuelve a la web como la confirmación en caso el estado del requerimiento haya sido atendido o pues esté en atención aún. El módulo en sí cubre eso, es llevar un control, en cada momento saber ese stock en qué parte está, en qué proceso está, en compras, en transferencias, en atención,
y llevar ese control, ¿no? Del stock solicitado. Hay roles, y en gestión remota se maneja el tema de roles, que para efectos de esta sesión vamos a manejar 4 roles, el cual es el generador del requerimiento, el aprobador del requerimiento, el almacenero y el de compras. El de compras va ya más de cara a SAP, en la aprobación de las compras como tal, pero eso va a ser tema de otra sesión. A efectos prácticos, a nosotros en esta sesión nos interesa el tema del generador únicamente. El rol generador, como su nombre lo dice, su función es crear el requerimiento, tiene la capacidad de crear el requerimiento en gestión remota y este está sujeto a una aprobación, ¿no? Posteriormente. ¿Cómo se maneja esto? Mediante proyectos. Gestión remota, la parte de requerimientos está manejada también por proyectos. Dichos proyectos, primero, la definición de ese proyecto proviene en parte de SAP, del módulo de finanzas, pero se genera el proyecto, gestión remota jala este proyecto desde SAP, y el proyecto también consta de un almacén principal, el cual puede contener o no respaldos, otros almacenes de respaldo, un almacén de recojo, los operadores y los generadores propiamente, que pueden ser uno o varios, y los aprobadores, que también pueden ser uno o varios, como explicó Gonzalo. ¿Hay alguna duda o pregunta? Sí, por si acaso, pues, señores, no se asusten, ¿ah? Para efectos de la clase de hoy, solamente vamos a ver el tema de generador y proyectos, nada más. Sí, Ya, esto es una discusión, no se vayan a asustar. claro. Eso es únicamente para que sepan cómo se gestiona gestión remota como tal, cómo está segmentado, ¿no? Eh, ¿Alguien levantó la mano? No, repetido, no. Ya, ok. Ya. Solamente que esto es importante conocer el concepto de proyecto y cómo está segmentado, ¿no? Almacén principal, recojo, generador, aprobador. Ya, entonces, una vez definido eso, vamos a iniciar sesión en gestión remota. Ahí entramos a la URL. Esta vendría a ser la URL. Después se la va a compartir. Y esta es la primera pantalla, ¿no? La gestión remota. Aquí ingresamos, vamos a ingresar aquí con este usuario para hacer el primer flujo. Y bueno, ya. Una vez ingresado el usuario, la pantalla va a cambiar para que nos permita seleccionar el proyecto, ¿no? En este caso vemos que el usuario Bmaraví está registrado o tiene acceso a estos proyectos, ¿no? Estos proyectos, como explicó Gonzalo, se configuran previamente en la generación del proyecto. Cuando configuras el proyecto en gestión remota, tienes que definir qué usuarios van a poder acceder a dicho proyecto y cuál va a ser el rol. Por eso expliqué previamente el rol. Y bueno, esto se configura previamente. Aquí podemos ver que el usuario Bmaraví tiene acceso a estos 6 proyectos. Y bueno, en este caso vamos a usar este proyecto, Storybeam, para hacer el primer flujo, ¿no? Una vez seleccionado el proyecto. Perdón, para que las personas acá tengan una idea, lo que le llamamos proyectos en el SAP es como equivalente a las áreas, ¿de acuerdo? Es un equivalente, no es exactamente el mismo, pero para que tengan una idea. Por ejemplo, ahí servicios Lurín es el área de servicios Lurín, almacén de servicios Lurín. ¿No puedes hacer, por favor, clic en la lista desplegable? Ya le hago, Ahí, haz un clic nomás. Ahí, ok. ya Bueno, en se- la lista desplegable salen todas las áreas de Tecnomina. Va a estar, por ejemplo, Industrial estos son Lurín, los ahí está, proyectos. todas las áreas que están en la izquierda. Todos son los proyectos o áreas. Por ejemplo, tenemos mantenimiento, Toquepala Mantenimiento, que es Toquepala, Cuajone Mantenimiento, que es Cuajone, Anglo American AAQ, RTT cuando es asistencia técnica, ¿no? Para servicios de asistencia técnica, cuando hay alquileres, cuando hay servicio de escaneo, cuando hay una visita técnica, mantenimiento predictivo, industrial automotriz Lurín, industrial Lurín, que es para comercial, cuando alguien de comercial, ¿no? Pide algo de industrial automotriz, el tema de industrial materiales, cuando se pide materiales de forma local, tenemos industrial de Arequipa cuando se piden cosas de Arequipa, servicios Lurín, que es cuando pide el área de almacén Lurín, por ejemplo, gerencia general, finanzas, contabilidad, cobranzas, TI, HCQ, recursos humanos, legal y marketing, básicamente, ¿no? Son las áreas que hemos mapeado. Eso Sí. para que tengan. Entonces, ustedes, cuando la persona que va a pedir algo, tiene que seleccionar el área de la cual va a pedir, obviamente. Por ejemplo, si está pidiendo Wilber Torres, almacenero de Toquepala, tiene que seleccionar, obviamente, lo que es TQP, mantenimiento, porque pide por Toquepala. Si alguien de seguridad de Soma pide a alguien de Toquepala, o sea, un Soma de Toquepala pide algo, tiene que ser, obviamente, usando el servicio del proyecto Toquepala o el área de Toquepala, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiero que se va a salir esa lista desplegable, ¿no? Es la que sale cuando ustedes van a entrar a gestión remota, ¿no? Para que elijan la adecuada, ¿de acuerdo?
Por ejemplo, el usuario ve Maraví, en este caso tiene acceso, por ejemplo, aquí tiene acceso a dos proyectos. Por eso que en gestión remota aparecía más de un proyecto. En realidad ahí hay más proyectos, tiene acceso a más proyectos porque esta lista está actualizada y la lista que estoy presentando es de un backup de la base de datos anterior, ¿no? Pero de acuerdo, para el usuario Bmaraví únicamente le deberían aparecer dos proyectos a los cuales puede acceder en caso está actualizado. Bueno, aquí tiene acceso a más, ¿no? No lo vi, disculpa. Tendría acceso a estos 5 proyectos y aparte de estos 2 proyectos. Entonces, si el usuario no tiene acceso a esos proyectos, simplemente no le aparece listado, no hay forma de que él ingrese a un proyecto al cual no tiene acceso, ¿no? Ya. Una vez ingresado al proyecto, en la parte de, bueno, primero tenemos el nombre del sistema, ¿no? Gestión remota, el usuario con el que he ingresado, que es Maraví Jerez Bruno, el usuario que estamos dando de prueba, y el proyecto. Esta descripción del proyecto no va a ser así en realidad. De eso depende en la configuración del proyecto, cuál es la descripción que ustedes quieren darle, ¿no? Que quieren ponerle un detalle, una descripción al proyecto más entendible. Esto se ha dado, no va a ser para caja chica de servicios necesariamente, se puede modificar al momento de generar el proyecto, ¿no? Bien, después tenemos en la parte izquierda, bueno, este es el acceso a los menús que este usuario posee. Como es un usuario generador, únicamente tiene acceso al módulo de requerimientos y la parte de gestión de requerimientos, ¿no? Aquí tenemos una barra de búsqueda. Esta barra de búsqueda nos permite, mediante el número y una fecha de creación, filtrar los requerimientos que queramos ver, ¿no? Mediante el número del requerimiento como tal. Por ejemplo, 800, quiero ver el requerimiento número 800, ¿no? ¿Cómo está? Y también puedo filtrarlo por la fecha de creación del requerimiento. De igual forma. Bien. Bueno, comenzar con la generación como tal del requerimiento. Estos campos vamos a explicarlos cuando estemos generando el requerimiento para que sea más entendible. El usuario generador tiene la posibilidad de acceso a estas 3 funcionalidades: el de registrar, el de modificar y el de eliminar un requerimiento. Esto dependerá del estado en el cual se encuentra el requerimiento. Primero comencemos con el de registrar. Damos clic en registrar y nos habilitará esta ventana. En esta ventana tenemos los siguientes campos a editar. Primero, la fecha sugerida, ¿no? Bueno, sí, vamos con la fecha sugerida, ya que el resto de campos, los campos que ven inhabilitados, son los campos que automáticamente se van a llenar una vez que agreguemos un artículo. El sistema captará la información del usuario, la fecha, el número del requerimiento, el proyecto, y los llenará automáticamente. La fecha de sugerencia, esta es una fecha que nos permite, nos permite tener de referencia en sí cuándo es la fecha en la cual uno esperaría que el requerimiento esté atendido. Por ejemplo, yo puedo ponerlo para el día viernes. Pero esto no limita que el flujo en sí tenga que ser para ese día. Puede ser antes o incluso puede ser después, pero es una fecha que nos permite tenerlo de referencia, ¿no? Del requerimiento. Además de la fecha de creación del requerimiento, claro está. Después tenemos el campo de tipo de requerimiento. Ya, aquí voy a explicar el tipo de requerimiento a más detalle. Ya, el tipo de requerimiento tenemos 2 tipos de requerimientos, ¿ya? Tenemos el requerimiento de tipo primero comenzamos con el tipo de requerimiento de abastecimiento de stock. Este requerimiento en sí, lo que nos permite, aquí lo tengo más detallado, pero ay, este requerimiento está más orientado a lo que es: yo solicito stock para mi almacén principal desde el proyecto donde estoy solicitando. Solicito stock para que ese stock lo quiero guardarlo, ¿no? O sea, lo voy a guardar, voy a almacenar ese stock. Entonces puede decir que es el stock para almacén como tal. Tú estás solicitando un stock, independientemente de que haya o no, como una forma como un respaldo, para guardarlo en un almacén. Puede ser en casos típicos, por ejemplo, reposición de stock mínimo, por stock mínimo alcanzado, puede ser por un plan de abastecimiento mensual, puede ser por un aumento previsto de demanda. Pueden ser muchas razones por las cuales usarían este flujo. Es decir, yo estoy solicitando stock para que yo obtenga ese stock y almacenarlo en el almacén principal de mi proyecto, ¿no? Y tenerlo ahí guardado.
como un tipo de respaldo. Ese es el primer flujo. Es el flujo más sencillo y el más corto, porque únicamente termina cuando el stock que solicitado llega al almacén principal. Perdón, Nica, un poco para que se entienda rápido. Cuando ustedes van o sea, hay dos tipos de requerimientos. Los requerimientos para lo que es, ¿puedes subir un poquito, por favor? En tu Word, ahí. Los que son de abastecimiento, es decir, para stock. Ustedes compran para tener, como el nombre lo dice, básicamente es para tener stock y ahí ustedes van despachando, independientemente si hay o no hay cantidad de esos artículos que ustedes están pidiendo en almacén. Supongamos, yo quiero comprar ahorita 1000 chalecos para tener en stock, ¿cierto? A pesar de que yo tengo en mi almacén 100 chalecos, no me importa, yo con 1000, pero quiero tener ahí para tener stock, para comenzar a despachar de acuerdo a las necesidades, ¿no? Una compra anual, una compra para stock. Ahí se usa ese tipo de forma de requerimiento, ¿de acuerdo? Ese seleccionan ese campo. El otro que va a explicar a Nico a continuación, ya les voy a explicar este, pero el segundo se usa básicamente cuando es una compra puntual. O sea, yo tengo en stock 100 chalecos, pero quiero comprar 10 chalecos, por ejemplo, porque va a entrar un personal nuevo. Entonces viene y se consume de inmediato. Más o menos algo así de lógica. ¿De acuerdo? Sigue, Nick, por favor. El segundo flujo, como explicó Gonzalo, de alguna forma aborda el primero, ya que también generas una solicitud de stock, pero en este caso el sistema va a evaluar si es que hay stock en ese momento en el almacén que está solicitando, que es en el almacén principal, que es todo parte del almacén principal. En ese momento el sistema va a evaluar si hay stock suficiente y de lo contrario va a generar una orden de compra o un traslado de acuerdo a la necesidad. Y una vez que ese stock, ese requerimiento llegue al almacén principal, va a evaluar, va a también tener el control del consumo de ese requerimiento. Es decir, además de solicitar el requerimiento y que el requerimiento tenerlo en el almacén principal, el requerimiento va también, el sistema va a controlar cómo se consume ese stock, ¿no? Pues ese consumo, entre comillas, se realiza mediante una salida de mercadería y y eso se va a ir actualizando en gestión remota. Cada que consumes algo de ese requerimiento que has solicitado, en la web de gestión remota se va a ir actualizando. ¿Cuánto es lo que has solicitado? ¿Cuánto es lo que has recogido? ¿Cuánto es lo que te queda? ¿No? Eso puede ser también para una producción planificada, una capacitación, instalación. Hay otras razones por las cuales podrían usar ese tipo de requerimiento, ¿no? Ya. Entonces, una vez ya definidos esos dos tipos de requerimiento, Perdón, ahí, Nick, hasta aquí, antes de seguir avanzando hasta aquí, por favor, alguna pregunta. Todo está claro. Voy a resumir otra vez. Cuando piden un requerimiento para stock, el sistema sí o sí va a pedir que se compre, independientemente de si hay o no hay en su almacén alguna cantidad X. Yo voy a, por ejemplo, yo tengo voy a pedir 1000 chalecos y en mi almacén tengo 100. Si yo pongo para requerimiento como abastecimiento, o sea, para stock, el sistema va a decirle al comprador, oye, comprador, genera tu orden de compra por los 1000 chalecos. No me importa que tenga 100. Es la primera. La segunda forma de requerimiento, que es la de consumo, ¿no? Es decir, ahí sí el sistema va a decir, a ver, yo quiero 1000 chalecos y tengo mi almacén 100. Entonces, en ese método, en esa forma de requerimiento, el sistema va a decir, tú tienes 100, entonces de esas 100 yo genero internamente, ¿no? Una transferencia para que te transfieran los 100 que tienes en stock y por la diferencia que falta comprar, hago que generen su orden de compra y sigue el proceso de orden de compra. Esa más o menos es la lógica, ¿no? O sea, en el segundo el sistema valida y si hay stock o no stock, y si hay stock, pues obviamente hace la transferencia necesaria, ¿no? Eso es. sí, así es, Gonzalo. Bien. Ya. Continuando con el proceso de generación, una vez ingresada la ficha sugerida, el tipo de requerimiento, pues, ahora vamos a ver el abastecimiento de stock. Aquí tenemos un apartado, bueno, un desplegable que es la prioridad. Por ejemplo, este campo de prioridad no es restrictivo, es únicamente informativo, ¿no? Es descriptivo para que cuando llegue a SAP sea más fácil entender el motivo del requerimiento. Justamente tenemos el apartado de motivo, que este apartado, para efectos de este requerimiento, de este tipo de requerimiento que es de abastecimiento, no tiene injerencia como tal, no repercute, pero más adelante vamos a ver este motivo, que básicamente mueve una cuenta contable, pero que a efectos de este flujo que vamos a realizar, que es abastecimiento de stock, no tiene repercusión. Una vez ingresados estos campos, prioridad, tipo de requerimiento, ficha sugerida, presionamos el botón agregar artículos y este nos va a desplegar esta nueva ventana. En esta ventana eh, podemos seleccionar, bueno, comenzamos seleccionando el artículo a solicitar, ¿no?
Por aquí tengo artículos para usarlos. Ya, estos son artículos. Perdona, pueden buscarlo también por nombre, ojo, ¿ah? Claro, El artículo no era código o descripción o nombre, ¿ah? Ojo. sí, sí, Gonzalo, tienes razón. Puedes buscarlo tanto por código o por nombre, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo buscar con el nombre de parche, ¿no? Le doy buscar y acá hay un apartado que dice filas. Esta de filas básicamente va a limitar tu búsqueda a las 10 primeras coincidencias, ¿no? Si yo le doy clic a buscar, con el nombre de parche me sale aquí que hay estas 10 primeras coincidencias, pero yo le puedo decir, dame, no sé, las 50 primeras coincidencias. Le pongo a buscar, me va a dar las 50 primeros registros, ¿no? Y coincidan con el nombre de parche. Entonces, y si quiero ponerle de una descripción más detallada, obviamente este filtro va a ir disminuyendo, ¿no? Eh, si quieren ir directamente al código del producto, sería pues, simplemente copiar el código del producto y darle a buscar. Lo que está haciendo aquí en realidad es buscar los artículos que están en SAP, ¿no? O sea, si el artículo, como explicó Gonzalo, no se encuentra en la base de datos del SAP, pues no va a estar aquí, porque todo lo que hace aquí es consultar datos de SAP. Bien, una vez seleccionado el artículo, el sistema carga automáticamente la descripción, el tipo de producto, la unidad de medida, que en este caso es caja, el tipo de artículo local, la moneda, ¿no? Después tenemos que llenar de manera obligatoria los campos de área, que acá de igual forma se puede buscar por código o por descripción. Aquí voy a darle a todos. Aquí he encontrado 43. Eh, en la generación de requerimiento como tal, estos campos de área, línea de negocio y centro de costo están a decisión del usuario, ¿no? Gonzalo, ahí habías mencionado que iba a haber una capacitación sobre... Sí, a ver, en lo que es esos campos que es área, en línea de negocio, centro de costo, en su momento el área de contabilidad mandó un Excel. Bueno, a las personas que usan el formato de Excel que en su momento pasó contabilidad, en la segunda hoja de ese Excel está para cada área qué campos se debe llenar. Solo si soy yo de logística, tengo que llenar un área con un centro de costo y una línea de negocio. Igual vamos a volver a pasarlo, ¿no? Acá nos acompaña Lenny y Lenny va a pasar eso para que ustedes sepan, obviamente, que llenar, tengan su tablita al costado y sepan qué poner y qué no, ¿de acuerdo? ¿Por qué no es cerrado este campo? Porque hay personas que tienen acceso a varias áreas. Por ejemplo, en el caso de Bruno Maraví, que es de Urin, Servicio Urin, él también va a generar requerimientos para la gerencia. Muchas veces, por ejemplo, ¿no? El señor Fernando pide algunas cosas especiales, entonces obviamente alguien tiene que generar ese requerimiento. En este caso es Bruno Maraví, porque todas esas compras que la hace gerencia llegan por ese almacén. Esa es un poco la lógica. Entonces, en toda manera, antes de pasar a producción, obviamente la área de contabilidad les va a pasar una tablita, ¿no? Con los motivos, ¿no? Que se ve en la hoja, se vio en la hoja anterior, con las áreas, con su línea de negocio, su centro de costo, para que obviamente cada uno cuando genere sepa qué llenar, ¿no? Eso está en una tabla, así que no se preocupen por ese tema. Bien, aquí se nos va a cagar el último precio de referencia. Estos campos son, el campo de último precio es referencia únicamente, que va a migrar a SAP, pero es como una referencia. En la cantidad solicitada vamos a poner, por ejemplo, 40. Aquí se calcula el total y ya. Y bueno, aquí tiene que ir un comentario, ¿no? Si yo quiero darle a aceptar, no me va a dejar, porque tengo que ingresar la razón por la cual estoy solicitando el artículo, ¿no? Esto se conversó con Lenny y es un tema, y es una medida en la que se puede tener una mayor trazabilidad de por qué está solicitando este requerimiento, ¿no? ¿Cuál es en sí la urgencia? Eh, ya. Entonces aquí vamos a ingresar, por ejemplo, por algún motivo puede ser el de reposición de stock, ¿no? Reposición de stock mínimo alcanzado, por ejemplo. Ya, en la parte inferior vemos este cuadro con almacenes, stock y almacén de proyecto, ¿no? Bien, la forma de interpretar esto es que en SAP, primero, los almacenes que aquí aparecen listados son los almacenes que en SAP tú puedes configurar para que se muestren en gestión remota. Es decir, eh, mm, básicamente estos almacenes eh, se- sirven de referencia, pero la forma de identificar qué almacén en sí
pertenece al proyecto en el cual yo estoy, y es el almacén al cual va a llegar el stock como tal, es mediante este campo, mediante esta columna, de esta columna de almacén del proyecto. Esta columna nos indica si el almacén listado aquí pertenece o no al proyecto. El resto de almacenes listados son más vienen a ser de referencia más que tengan alguna injerencia en el flujo como tal. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay 39, bueno, en este caso sería cajas de este artículo, ¿no? De este artículo seleccionado en SAP, disponibles, ahorita que están disponibles, es decir, que están libres ahorita. No están comprometidos, no están asociados a algún otro documento, porque actualmente en SAP tenemos 39 de este stock. Ahora bien, A ver, sí, disculpa Gonzalo, sí, sí, termino con esto y ya. sí, dale, dale. Como explicó Gonzalo, si en caso estamos en un flujo de abastecimiento, ¿no? Entonces el sistema, independientemente de que haya o no stock, por ejemplo, aquí hay 39, yo estoy 39 de stock, si yo solicito 40, el sistema no le va a importar que haya 39 de stock porque yo estoy solicitando en un flujo de un requerimiento de tipo de abastecimiento. Entonces no le va a importar que en el sistema ya exista 39 cajas de este producto de parche diagonal, sino que va a generar igual la compra de la cantidad que yo estoy solicitando. Esta información es meramente referencial para este flujo. Gonzalo, ¿tenías alguna...? Sí, a ver, un poco para también redondear la idea. En esta hoja, en esta pantalla que ustedes ven ahí, ¿no? Lo que ha compartido Nick, cuando ustedes van, obviamente ingresan ya un artículo, sale esta pantalla, ustedes ponen los centros de costa, etc. Ya. Luego sale el último precio que se ha pagado de referencial, pero también para que ustedes puedan costear. Muchas veces, a veces el usuario pregunta, oye, ¿qué precio ha pagado, no? ¿Qué precio ha comprado? Ahí tienen la última compra que has hecho. Una vez, bueno, ponen la cantidad adecuada y en los almacenes, ¿cuál es el tema? En este caso, en este ejemplo que estamos haciendo actualmente, quien está pidiendo es Bruno Maraví, ¿no? Bruno Maraví está pidiendo un artículo para su almacén de servicios. Entonces, el almacén al cual va a llegar lo que él pida es su almacén de servicios. Por eso, si se dan cuenta, ahí dice que está lo que está resaltado en azul, ¿no? Almacén Lurín de servicios es su almacén de proyectos, su almacén de su área, su almacén principal de él. Pero este módulo SAP, ¿para qué se ha hecho también? Este módulo se ha hecho para que también el usuario, cuando pida algo, pueda ver el último precio que ha pagado, ¿no? De esa, si es que se ha comprado, obviamente, anteriormente ese producto, y también puede ver si es que hay esto en otros almacenes, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, en este ejemplo, se dan cuenta que hay 39 en almacén Durín. ¿No? Eso es muy aparte del tipo de requerimiento que hemos hablado anteriormente. Entonces, acá sabe que hay 39. Entonces, él puede decir, igual yo estoy comprando para stock. Entonces, yo no me importa que haya 39, pido para stock y lo que yo quiero que compre es 40, ¿no? 40 va a llegar y se me va a atender, no me importa el stock. Si él dice, no, yo sí es una compra puntual, entonces ahí en stock puedo generar el otro tipo de requerimiento y el sistema va a descargar de esos 39 que ven en pantalla. En este caso, pido cuenta, descarga los 39, hace una transferencia y la caja que falta se encarga de que logística haga una orden de compra, o sea, sigue su proceso normal de compra, ¿no? Esa es la idea de fondo, ¿de acuerdo? Sigamos. Bien. Bien, una vez ya ingresando a los campos obligatorios necesarios, bueno, sería darle a aceptar. Una vez que le demos a aceptar, se ha registrado correctamente, vemos que a nivel de detalle ya se ha agregado la línea que acabamos de añadir, ¿no? Con toda la información que hemos añadido, por ejemplo, la descripción, el área, línea, la cantidad, la cantidad disponible de cojo, la cantidad pendiente. Bueno, estas cantidades se van a mover conforme avanza el flujo, ¿no? Ya, entonces si le doy a aceptar, un momento, Gonzalo, es, un momento, ya, si le damos una vez guardado el requerimiento, vemos que el requerimiento que se ha generado está en estado abierto, ¿no? Este estado abierto quiere decir que el requerimiento actualmente se encuentra en creación. Es decir, si yo como usuario Maraví ingreso al requerimiento, como el requerimiento aún no ha sido atendido, es decir, no ha sido aprobado, no ha sido rechazado o no ha sido modificado, yo como usuario creador tengo la capacidad de poder modificar el requerimiento en caso, oye, me he equivocado en esta cantidad, no era 40, puedo modificar el artículo, era 25. Entonces, siempre y cuando el artículo siempre y cuando aún no haya pasado por una aprobación, el usuario puede seguir modificando el requerimiento, puede agregar otro artículo, en caso se requiera,
pero esto siempre y cuando no haya pasado por una revisión o una aprobación previa. Cuando bueno, en la siguiente capacitación, cuando veamos que ya el usuario aprobador ha aprobado el requerimiento, ya no puede realizar ninguna modificación sobre el requerimiento, ¿no? Bien, Gonzalo, ¿tenías algo que decir? Sí, correcto. O sea, una vez, esto es el proceso de generación de requerimientos, así como está, Ujú. la generación pura. De ahí viene la aprobación del requerimiento, que eso lo vamos a ver con las gerencias el día de mañana, y cuando lo que se tenga que hacer una compra, hay una aprobación de la compra que se va a ver en otra ocasión. Ahorita, para efectos de hoy, ahí ya terminó la generación de un requerimiento. El siguiente paso es la aprobación, y cuando se apruebe, cuando las gerencias o sus jefaturas respectivas aprueben este requerimiento, porque tienen que ingresar ellos a este módulo para ver qué está pendiente de aprobación. Una vez que lo aprueban, el estado que ustedes van a ver ahí va a ser aprobado, ¿no? Y si lo rechazan, va a ser anulado, ¿de acuerdo? En caso de que se apruebe, obviamente, en este caso pasaría una compra, ¿no? Entonces genera la orden de compra y una vez que ya llegue el producto al almacén, se va a dar por, ¿cómo se dice el estado cuando está atendido, Nick? Cuando ya está Eh, cerrado todo. el estado cerrado como tal, Cerrado. sí, cerrado mismo. Ya, Ujú. cuando ustedes vean el estado cerrado, en su requerimiento que dice que ya está atendido, o sea, ya llegó al almacén, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, eso es el proceso de requerimiento. Básicamente, vamos a hacer ahora, vamos a repetir los casos. Vamos a comenzar de cero otra vez. Vamos a hacer un caso primero cuando se pide un requerimiento por Lima, por Lurín. Otro caso que se pide por una mina, Toquepala, por ejemplo. Un caso cuando piden para importar algo, comercial pide algo. Después vamos a ver un tema de servicios, cómo se pide servicios. Y cómo se pide también el tema de un producto que tenga que ser distribuido. Es decir, por ejemplo, cuando se compran pavos o vales de pavo, ¿no? Entonces esos son los casos principales y luego vamos a ver también, primero todo, lo que es compra para stock, que es la forma más simple. En esta compra para stock es si yo compro sí o sí, independientemente si hay o no hay una cantidad en mi almacén, ¿no? Compro para stock, como el nombre dice, no tengo para tener y ahí voy despachando. Esa es la compra más fácil. Luego vamos a ver el otro tipo de requerimiento, en lo cual sí ahí es para consumo, es decir, compras puntuales, es decir, que se pide algo puntualmente que se atienda, ¿no? Entonces vamos a comenzar otra vez de cero, Nick. Vamos a comenzar un Ujú. ejemplo. Vamos a hacer una compra para stock, es decir, para tener en mi almacén, para yo ir despachando poco a poco. En este caso va a ser una compra por Lima. Vamos a suponer, igual que el caso anterior, que el señor Bruno Maraví, que es del almacén de Lurín, él le entra a gestión remota al módulo, ¿no? Pone ahí Ujú. el proyecto que es su área, que es Servicios Lurín, ¿no? Ujú. Ya está, ya entra, En este ¿no? Entró ahí. caso, en este caso ya estamos en el proyecto Servicios Lurín, por lo que no vamos a... Entonces Ujú. va a generar una compra de 100 chalecos. Ajá, para registrar. Pone registrar, ¿cierto? Ahí está. Pone la fecha que él quiere que llegue el producto, ¿no? Acá sí, por favor, La sean referencia. bien, hay que hacer una aclaración, por favor, en lo que es la prioridad y la fecha sugerida, pongan fechas lo más planificadas posibles, ¿no? Porque a veces me ha pasado que es urgente para ayer, ¿no? Entonces, pero bueno, la idea es que siempre traten de planificar un poco más las cosas. Entonces, ponen la prioridad, ponen la fecha sugerida, el tipo de requerimiento que es para stock, ahí está, muy bien. Y el motivo, eso también lo voy a explicar en su momento. Vamos a una tabla contabilidad para que sepan qué motivo poner, de acuerdo al pedido que hagan, ¿no? En este caso, vamos a dejarlo ahí nomás, ¿no? El ingreso, ese motivo, no hay problema. Después, ya con contabilidad, vamos a una lista para que usted sepa qué puede ser. Y un comentario, ¿no? Entonces, ahí, no, pues, compra anual, si quieres, ¿no? Compra anual, en comentario. Muy bien. Entonces, ya está los primeros campos. Pones agregar artículo, ahí está. Pueden llenar el área, ¿no? Ponemos buscar artículo, perdón, el artículo búscalo, tienen el código por descripción, si quieres pueden poner chaleco, si quieres, no sé, pon un chaleco cualquiera, o tienes, pon ahí, pon por búsqueda de nombre, vamos a poner para que vea cómo se busca, chaleco, ahí está, buscar, usa cualquiera, el primero, el drill verde, o el naranja cuello alto, es ese, muy bien, ese es un clásico, ahí está jalando la información. ¿Ves? En este caso, si ven, ahí está el último precio pagado fue 48.31 soles y el almacén de servicios, bueno, para este ejemplo, esa base de datos, hay 51 en stock en el almacén de servicios y hay 2 en stock en Toquepala. Eso para método ya referencial. Entonces, voy a pedir 100 unidades, pon 100 unidades, ahí. Bueno, pon el área, centro de costo, el orden no hay problema, ¿no? Ya pones el área, pon el área y también servicios, creo que hay que servicios, ¿no? Serv, creo. También puede, ahí está, servicio está Lurín, pones una línea y su centro de costo. Eso, como repito, va a haber una tabla que nos va a alcanzar contabilidad para que no sepan que llenar correctamente. Entonces no se preocupen, ¿no?
de acuerdo al área o al proyecto que ustedes estén. Muy bien, ahí está. Ya puso la cantidad, pones un comentario, siempre esto sí, esto es un requerimiento contable, porque ellos tienen que hacer también su trazabilidad, los señores de contabilidad. Entonces, un comentario se compra para inventario anual o para compra anual, ¿no? Compra anual, si quieres. Compra anual. ¿Listo? Y aceptar, ¿no? Dale a aceptar, ya, listo. Así se genera un requerimiento simple. En este caso, pedido por Lima, ¿no? Almacén Servicios Lima. Ahí está. Ahí está abierto. ¿Qué quiere decir abierto? Que falta la aprobación. Cuando la jefatura, en este caso mi persona, yo voy a entrar, voy a aprobarlo, sale aprobado. Entonces, esto, una vez que está aprobado, pasa por el flujo de compra, ¿no? Porque acuérdense, un requerimiento para stock es porque sí o sí se va a comprar. Entonces, cuando la compra ya llega al almacén y se atiende, ahí va a aparecer cerrado. Cerrado quiere decir que ya está atendido en el almacén. Y con eso ustedes saben, o sea, los usuarios que van a pedir saben, oye, ¿en qué estado está mi pedido? ¿No? Es también una forma de control. ¿De acuerdo? Ese es el flujo del requerimiento. Entonces, ese es el primer caso, el caso más simple. En caso de que alguien del URIN no pida algo para su almacén, ¿no? Entonces vamos, Nico, con el segundo caso. El segundo caso, vamos a ver cuando, por ejemplo, el área comercial va a pedir algo que quiere importar, ¿no? Entra así, igual, tienes que salir, ¿no? Sí, ¿en qué proyecto estamos hablando, Gonzalo? Lurin, Int Lurin. Ok. Int Lurin, Industrial Lurin. Int Lurin, ajá, sal de ahí. Cierra esa sesión. Vamos a suponer, por ejemplo, en este caso, Lennon. Por ejemplo, Lennon Ordóñez va a entrar acá, entra a la gestión remota. L. Ordóñez, creo que es el usuario, si no me equivoco. Int Lurin. Sí, Ahí está, es el línea 11. Fila 11, ahí está. Okay. Ahí está, L. Ordóñez, ¿no? Entonces pones L. Ordóñez, supongamos Lennon Ordóñez, entra con su usuario, con su clave, ¿no? Ahí Aquí está. tanto el usuario como la clave vienen a ser las mismas del SAP. Buena voz. Ya, buen punto. Es la misma del SAP, ya, perfecto. Entonces entran acá, él pone ahí int lurin, que es, ahí está arriba, ahí está, más abajo, ahí, int lurin. Ese es su área, su proyecto. Pone ingresar. Hay que esperar un rato, ¿no? Sí. Para ingresar al proyecto como tal, demora entre un minuto aproximadamente. Sí, 2 minutos, sí. Ahí está cargando. Bueno, ahí tenga paciencia, un poco de paciencia. A ver, no, hay que esperar nomás. Ahí está. Entras ahí, gestión de requerimientos. Muy bien. Pones ahí en registrar, porque va a crear un nuevo. ¿Cierto? Ahí pones la prioridad. Bueno, la fecha requerida, como es una importación, ponle para agosto, ponle. Una importación, pone agosto, ¿no? Esto, claro, eso siempre de que agosto, muy bien, ya. Una fecha de agosto X, pon la prioridad, por ejemplo, media. Ahí pones para stock, ajá. Tipo de requerimiento para stock. Ahí ponle medio, muy bien. El motivo lo vamos a llenar cuando llene el momento con la tabla de contabilidad. Ahí pones, pon ahí compra para stock. Ahí está, nada más. Compra para stock. Muy bien. Ahora agregar artículo. Pon ahí el parche que estabas poniendo, que ya tienes el código, el parche, ¿te recuerdas? Pones parche, ahí está. Para poner ejemplo, puede ser cualquier producto, ¿no? Parche. Muy bien. Cualquiera de esos. ¿Ya? El de ahí. Ahí está. El parche cámara, ¿no? Y por poner un ejemplo, ¿no? Muy bien, ahí está este tipo de artículo. Bueno, llenan el área, el línea de negocio y centro de costo. Eso con la data que se le va a alcanzar en su momento, ¿no? Ahí también pueden ver un precio referencial, ¿no? Está en soles el precio referencial en este caso, de la última compra que se hizo. Ahí están los stocks, abajo pueden ver los stocks, ¿no? También, en este caso referencial porque estamos comprando para stock, ¿no? Haga la redundancia. Entonces ahí está, ¿no? Y bueno, ponen la cantidad, o sea, 100 cajas si quiere, o 10 cajas, ¿no? 10 cajas, ¿no? Está, 100, muy bien. 100 cajas y ponen ¿no? Compra para stock, ¿no? O compra anual, un comentario, ¿no? Ahí está. Y ponen aceptar, ¿no? Ahí, bueno, están los stocks en los almacenes para que tengan referencia. Y aceptar, listo. Ahí está. Y ya se generó el requerimiento. Esa es la generación de requerimientos, nada más. Lo que tiene que tener cuidado, obviamente, es el tema de las cuentas, que vamos a alcanzarle, como le digo, ¿no? El archivo de Excel de contabilidad, y tiene que tener nomás
cuidado en la forma de compra que quieren hacer. En caso, por si acaso, en el caso de importaciones, sí o sí siempre va a ser stock, ¿de acuerdo? Para hacerlo más simple, porque el tema de importación es bien complejo. Entonces, la forma más fácil cuando se pide algo de comercial es compra para stock de frente. Ahí no se hagan problemas. Es lo más rápido y lo más puntual, no se preocupen. ¿Ya? Vamos a hacer otro caso más. Vamos a hacer ahora, suponer que desde Toquepala van a pedir algo, desde la mina. En Toquepala vamos a poner ahora 2 artículos, para que vean, ¿no? Ahí tienes que salir otra vez, por favor. Vamos a suponer que Wilber Torres. Wilber Torres, al almacenero de Toquepala, ¿no? Como siempre nos pide en forma regular, va a hacer un pedido. Entra con W Torres, ajá, ahí está, entra con su usuario. Vamos a esperar en que entre gestión remota. Ahí está. Habrá que esperar, sí, paciencia, por favor. Esperar. Y ahí está, ¿no? A ver. Es arriba, Toquepala, el número 2, fila 2. Toquepala mantenimiento, ahí está. Uh-huh. Ya. Entonces, aquí, bueno, Wilber está, Toquepala mantenimiento, entra ahí. Ajá. Ya, Ingresa. Uh-huh. Ya. Mientras tanto, Gonzalo, voy a explicar un momento este tema de que, o sea, ya hemos visto el tema de registrar, ¿no? Ahorita vamos a continuar viendo con otros casos, pero también el tema de modificar y eliminar requerimientos, ¿no? Okay. Ya, esto como expliqué previamente, siempre y cuando, o sea, en este momento cuando estamos generando requerimientos, hay que tener en cuenta que estamos en servicios Rurín aún, en este caso, estamos con el usuario choque, o sea, choque PB Seguro B, o sea, este usuario como tal, bueno, para este caso, cuando tú generas un requerimiento puedes ver acá hay una columna, ¿no? Llamada usuario creador, en el cual puedes ver qué usuarios han generado el requerimiento. Para este caso podemos ver que el usuario choque ha generado este requerimiento, pero ¿levantaste la mano, Gonzalo? Disculpa. No, es de GTH que están pidiendo que llenen el formulario de asistencia, ¿no? Ok, ya. Bueno, comentaba que en la pestaña, perdón, en la columna usuario creador queda registrado quién ha generado el requerimiento como tal. Y como expliqué, cuando uno genera el requerimiento como tal, pero aún no ha sido aprobado, el estado es abierto, ¿no? El estado actual que estamos hasta donde estamos avanzando en esta sesión es el estado abierto. Esto es importante porque nos permite reconocer en qué parte del proceso estamos. Cuando ya más adelante se dé la aprobación del requerimiento, el estado va a cambiar en atención. Y además de ello, se va a generar en esta columna, número SAT, el, eh, el, el ID del registro en SAP, del registro del requerimiento. Es decir, una vez que sea aprobado, este ID, por ejemplo, 529, es el que yo en SAP puedo visualizar el registro, cómo se ha migrado a SAP, ¿no? Y además de los documentos que se han generado, ¿no? De acuerdo al requerimiento. Entonces, eso es importante identificar en qué etapa está. Ahorita estamos en etapa, todos van a ser en abierto, ¿por qué? Porque estamos generando únicamente. Y como expliqué, como recién hemos generado el requerimiento y aún no ha pasado por un proceso de aprobación, se puede modificar el requerimiento y se nos habilita este botón o sea, aún podemos modificar el requerimiento siempre y cuando, ojo, siempre y cuando nosotros seamos el autor del requerimiento. Por ejemplo, bueno, y el requerimiento no haya sido atendido. Por ejemplo, si yo quiero ingresar a un requerimiento que esté en estado cerrado, obviamente ya no puedo modificar el requerimiento, o que esté en atención tampoco, porque ya ha sido aprobado, ya está en SAP, ya no se puede modificar su creación como tal, ¿no? Porque ya migró a SAP. Entonces, eso es para la parte de modificación, y para la funcionalidad de eliminar también se restringe lo mismo. Por ejemplo, aquí voy a buscar un artículo. Ya, por ejemplo, yo estoy con el usuario Achoque, ¿no? Que es el código de este usuario. Entonces, aquí yo veo que el usuario Bmanaví ha generado un requerimiento, pero
eh, pero aún no ha sido aprobado. ¿Por qué? Porque está en estado abierto y está en número de SAP. Y no tiene número de SAP, es decir, aún no ha sido aprobado. Entonces, yo, si quisiera eliminar el requerimiento de él, por ver razón o me he equivocado, el sistema no me lo va a permitir. Es decir, se puede decir que cada uno es dueño de los propios requerimientos que generan. Por más de que un proyecto pueda tener uno o n generadores, de acuerdo a la situación, solamente el propio usuario que ha generado el requerimiento es capaz de modificar o de eliminar el requerimiento. Y la eliminación se puede dar únicamente cuando no ha sido aprobado. Por ejemplo, este requerimiento está en estado abierto, entonces y está vacío, sí, se ha quedado a medias. Entonces, yo, como soy el usuario, el creador de este requerimiento es el usuario a choque, yo tengo la capacidad o la potestad de eliminar el requerimiento, ¿no? Pero de eliminar no afectaría, ¿por qué? Porque primero no ha sido aprobado y estaba abierto, entonces ya se eliminó, ya no se ve listado, ni siquiera, el requerimiento. Y ya, eso se puede hacer, como repito, únicamente cuando el propio usuario que ha generado el requerimiento puede eliminarlo y siempre y cuando no haya sido aprobado previamente. Si ya ha sido aprobado, no vas a poder eliminar el requerimiento o si ya ha sido atendido, ¿no? Entonces, esas son unas consideraciones que, de todas formas, al momento de usarlo se van a dar cuenta, pero quería aclarar, ¿no? Ya. Gonzalo, ¿tienes algo que comentar o continuamos con los otros flujos? No, sí, continuamos con el ejemplo. Ahora estamos en el ejemplo de que está Wilmer Torres de Toquepala está haciendo un requerimiento, ¿no? Vamos a poner dos artículos incluso ahora, para que vean que es como es con dos artículos. Se puede hacer con más, obviamente, ¿no? Pero para efectos de la práctica de hoy, vamos a hacer con dos, ¿no? Ujú. Mm, no, Ahí, ahí pones el primer artículo, ¿cierto? Ahí está. Van a ujú. buscar. O si quieres también chaleco, pantalón, no hay problema. Ponga el chaleco y pantalón. Ahí está, eso, casaca, pantalón, ahí está. Muy bien, ahí llenan los datos que corresponden, ¿no? Áreas intercostes, ¿eh? Ajá, lo mismo, llenan todos los datos. A eso le vamos a pasar después con, ¿no? Con contabilidad la versión final de esa tabla. Muy bien, la cantidad. Ujú. En este caso, no había un último precio registrado en esta base de datos, por eso es que el último precio está como cero. Igual, repito, Correcto. esta cantidad, este total es referencial, no tiene injerencia como tal en el flujo, pero sí va a migrar a SAP. O sea, en SAP van a poder ver la cantidad que es referencial, ¿no? Aquí comentario. Ya. Y aquí podemos ver que el almacén principal de Toquepala no tiene stock y aquí está el almacén de Lurín de servicios que también está vacío. Ahora, ¿por qué hay dos filas con sí? Al inicio, cuando comenté la estructura del proyecto, a ver, comenté que el proyecto consta por un almacén principal y un almacén de respaldo, ¿no? Es decir, el sistema como tal, por defecto, busca en esos dos almacenes. Ahora bien, nosotros estamos en un requerimiento de tipo abastecimiento, por lo que independientemente de que en alguno de estos dos almacenes existe stock, el sistema va a generar la compra de stock, porque estamos en este tipo de requerimiento. En el otro flujo, que vamos a ver más adelante, sí va a evaluar que en estos dos almacenes haya stock necesario previamente a realizar la compra, ¿no? Gonzalo, ¿tienes algo que añadir ahí o continúo con el flujo? Sí, no, está bien, estamos de acuerdo. Sí, con su es una explicación de por qué hay dos, sí, en este caso puntual, pero, ¿no? Pero sigamos, es la misma metodología, la misma mecánica, ¿no? Entonces, hay un artículo, ¿no? No, pero no pongas a probar todavía, éramos No, dos no, no, artículos. No aún importa, no, modifícalo, modifícalo. no he probado. Ya, claro, por ejemplo, justamente lo que ha sucedido, ¿no? Ahorita, al momento de aceptar, ya de por sí se ha registrado, pero como comenté, yo puedo seguir modificando el artículo siempre y cuando el requerimiento esté en estado abierto, ¿no? Es decir, no ha sido atendido previamente. Entonces yo puedo aquí modificar y aquí puedo decir añadir artículo, ¿no? Y aquí puedo seguir añadiendo artículos.
Ahí está. Ese es un buen ejemplo para ver si en caso de que, oye, me equivoqué antes de que se apruebe, entonces puedo modificar y añadir más artículos, ¿no? Como está añadiendo uno más. ¿no? Entonces ahora aquí hay dos líneas. La primera línea es del requerimiento inicial y la segunda línea es del requerimiento que acabo de añadir, ¿no? De igual forma, no sé, igual si en la cantidad se han equivocado, pueden modificar la cantidad, pueden modificar quizás el artículo ya no, pero pueden modificar datos como comentarios, centro de costo y eso, antes de que sea aprobado, ¿no? También se puede eliminar las líneas. En caso ya no es necesario esto y aún no me lo han aprobado, puedo eliminar el artículo y esto elimina toda la línea, ¿no? Y así. Eh, ahí, Gonzalo, ¿tienes algo que añadir? No, está todo conforme. Entonces ahí hay dos artículos y una vez que Ujú. pueden aceptar, ya está listo. Entonces, ahí terminó la generación de requerimiento, ya está generado, falta la aprobación o el rechazo en caso de que fuera. La migración hasta todavía. Ujú. Hasta Así es, ahí, ¿no? Y ahí, únicamente es igual. claro, una vez que está aceptado, como es una compra para stock, ya pasa de frente al área logística, al SAP, nosotros como logística nos encargamos de la cotización, compra, etc. Y cuando llega al almacén, ahí aparece como este, cerrado. O sea, cuando aparece el estado cerrado, quiere decir que ya está atendido el almacén, por si acaso. Ujú. Entonces, ese sería el caso, ¿no? El tercer caso de cuando pide de un almacén como stock, ¿no? Vamos a un caso más, así para ir pasando rápidamente. El siguiente caso que vamos a ver es cuando se pide un servicio, porque también ha pasado, para que no sepan cómo es un servicio, ¿de acuerdo? En este, cuando se pide un servicio, acuérdense que un servicio normalmente se compra para un área en sí misma o a veces ha pasado, por ejemplo, una auditoría, ¿no? Una auditoría para varias áreas. Cuando se tiene que hacer un servicio para varias áreas, que se distribuyen entre varias áreas, ahí Nick les va a explicar cómo tiene que procederse. Se usa un concepto que se llama normas de reparto. Es decir, el usuario, vamos a poner, por ejemplo, contabilidad, contrata un servicio de auditoría para todo Tecnomina. Entonces, contabilidad, que es el usuario que pide eso, va a generar como si fuera un requerimiento normal, pero tiene que, antes de generarlo, tiene que hablar con logística y tiene que decirnos, señores, este es el servicio, se va a distribuir de esta manera, para que esa distribución, nosotros como logística queremos un concepto que se llama norma de reparto, para que el sistema sepa, este servicio lo voy a distribuir de esta manera, ¿de acuerdo? A ver, Nick, cedo por favor con Ujú. Sí, ya. tu Vamos a servicio. revisar el flujo. Ujú. El servicio. Eh, a mejor sal de ahí, mejor entra como GAF, contabilidad. Cierra mejor. Vamos a ver la parte como GAF, contabilidad. Entra, Ah, sale ahí. Vamos ahora a suponer que el GAF, contabilidad es el que hace el pedido. Entras acá, creo que, ¿cuál es el de GAF, contabilidad? Creo que es. A ver, GAF, contabilidad está, ahí está, ¿no? a ver, un momento. Las finanzas. GAF, contabilidad, ahí está. Finanzas, ya, lista genérica. Ahí está. A ver. Ujú. No, este usuario no está registrado en esta base. Usa nomás cosa, el de Bruno Maraví, no te preocupes. Ya, usa el de Bruno Maraví para hacer ejemplo rápido, para no perder más tiempo. Así. Ya. Mencionaste ya este flujo, ¿no? El de las normas de reparto. Ya. Para este flujo que comenta Gonzalo, eh, esa distribución que realiza, sí, como comentó, se realiza por las normas de reparto, pero la definición como tal de la norma de reparto es como tal algo que migra SAP, ¿no? Al momento de ingresar en el área, en la generación del requerimiento, a nivel de área, se va a poder seleccionar la norma de reparto, que es similar a lo que ustedes realizarían en SAP. Los que usan normas de reparto en SAP, el funcionamiento es el mismo. Lo único que estamos haciendo es que cierra remoto es generar el requerimiento con esa norma de reparto para que cuando migre a SAP contenga a nivel de líneas esa norma de reparto, la cual ya ha sido previamente definida y bueno, configurada de acuerdo a la necesidad o al uso que se le va a dar, ¿no? Aquí vamos a ingresar vamos a usar este proyecto. Ya, como comentaba,
Esta figura de norma de reparto es la misma de esa. Lo único que va a ser gestión remota es consultar eh, a nivel de esa dimensión, que vendría a ser área, cuál va a ser cuál va a ser usada en la generación del requerimiento, ¿no? Y eso va a migrar a SAP y en SAP ya se va a dar como tal esa distribución. Eso es nativo de SAP. Bien. Para la generación de este tipo de flujo, esto, el flujo tiene que ser de abastecimiento de stock, ya, se ha definido de esa forma por la simplicidad del flujo y al momento de que se atienda el requerimiento, al momento que se atienda se va a realizar esa distribución de forma automática, ¿no? Analizar la entrada de dicho artículo. A ver, vamos a usar un servicio. Ya, pero, ya. En el tema de áreas, aquí es donde aquí están las normas de reparto, ¿no? Que comentaba. La diferencia en este flujo es que se seleccionaría la norma de reparto, esas normas de reparto provienen de SAP y la definición como tal de estas normas de reparto, Gonzalo ya tiene una pequeña capacitación donde bueno, una consultora de SAP, en este caso Janet, ha explicado cómo se genera esta norma de reparto y lo que van a hacer es la distribución por cada área, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta norma de reparto involucra logística, ventas, GAF y SER. Y de esa forma se realiza esa distribución al momento de atender el requerimiento. A nivel de gestión remota no tiene injerencia, no afecta, pero a nivel de SAP entiendo que sí les interesa esa distribución entre todas las áreas involucradas, ¿no? Por eso que aquí se pone esa norma de reparto. El resto de línea de negocio, centro de costo, se mantiene igual, no hay efectos, no tienen injerencia, cantidad solicitada, y al ser un servicio, bueno, no va a haber stock en realidad. Ah, ya. En la cantidad, bueno, ahí sí se me olvidó. La cantidad es independientemente a lo que ustedes realicen, porque al hacer esto un artículo no inventariable, no va a afectar a nivel contable, a nivel de en SAP no va a afectar. Basta con que pongan uno en SAP se va a realizar esa distribución, porque es un artículo no inventariable, es un servicio como tal. Pero esto se pone como una forma de referencia, pero no afecta. La cantidad ingresada en este tipo de flujos no es relevante como tal. Solo tiene que ser mayor que cero, obviamente que sí, pero no, no va a golpear la contabilidad porque no es un artículo inventarial. Es un tema más de formalidad para que el flujo se cierre. Bien, una vez ya ingresado los datos, pues simplemente sería aceptar. Ya se generó el requerimiento en gestión remota, aún no ha sido aprobado, el estado es abierto. Cuando recién se genere y apruebe y migra a SAP, ahí es donde esa norma de reparto que se ha ingresado en el área es donde va a entrar en juego o va a realizar esa distribución, que es la buscada con este flujo. Ahí, Gonzalo, no sé si tienes alguna No, consulta o algo que añadir. básicamente te mandas un servicio, lo único que tiene que tener cuidado es previamente coordinar con logística para crear esa norma de reparto, es decir, cómo se va a distribuir ese servicio en este caso, y una vez que está creado, usted ya genera el requerimiento y el mismo proceso de generación de requerimiento, como se ha visto anteriormente, ¿no? Entonces, vamos a ver el siguiente caso, que es, por ejemplo, cuando se compra un artículo que también para varias áreas. Por ejemplo, el famoso caso de los vales de pago, ¿no? Que ustedes saben que se compra normalmente GTHS que genera el requerimiento y se distribuye entre casi todo Tecnomina. La dinámica es la misma que el servicio, por si acaso. Entonces, vamos a ver el ejemplo acá, ¿no? Con Nick, vamos a usar también Bruno Araví en este caso para hacerlo rápido, ¿no? Ahí está.
el código de ese artículo, ¿lo conoces, Gonzalo? No, pero ponga ahí pavo, a ver, vale para, Ya, vale pavo, ahí está. Ahí está. ujú. Está también como un servicio. Allá, en el área tendremos que, perdón, tendremos que ingresar la norma de reparto, ¿no? Aquí en R. Tienen todos los, yo entiendo que ya vienen manejando normas de reparto, porque aquí ya hay, en SAP ya tienen registrado varias normas de reparto. Vamos a usar esto, por ejemplo. Ya. Una vez aprobado, ya estaría generado el requerimiento, ¿no? Es, el proceso es el mismo, no hay diferencia. El único cambio vendría a ser la norma de reparto a usar en la generación de requerimiento. Repito, esta área, línea de negocio, centro de costo, viaja a SAP y es donde ahí va a efectuarse esa distribución mediante la norma de reparto, que es la que estaban buscando, ¿no? La solicitado. Hasta ahí, Gonzalo, continuamos con el otro tipo de requerimiento. Sí, sí, eso básicamente ha sido, todos estos ejemplos que hemos visto ha sido un requerimiento para stock. Es decir, que independientemente de que si yo tenga inventarios en uno de mis almacenes, igual lo voy a comprar la cantidad que yo quiero. Es la forma más simple y más básica de este módulo, ¿no? El siguiente tipo de requerimiento es compra para consumo. Es decir, para pedidos puntuales en los cuales el sistema sí va a tener en cuenta, oye, si tengo stock, jalo ese stock, ¿no? Jalo ese stock para atender y lo que falta lo compro. Esa es más o menos la lógica. Entonces, vamos a ver nomás dos ejemplos. Un primer ejemplo, cuando alguien de Lurín quiere algo, nos pide unos chalecos, lo mismo ejemplo para ser rápido. Y el segundo ejemplo, cuando piden de mina, porque también esto se da más que nada por Lima o por mina, ¿no? Se da de Lurín y se da por mina toquepala cojones, ¿no? Este tipo de requerimientos. Entonces, comencemos con el primer caso, por favor, Nick. Vamos a suponer que Bruno Maraví, de almacén de servicios, quiere chalecos, pero ahora sí no es para stock. Ahora si yo quiero una compra puntual, es un pedido puntual que me he hecho, no sé, van a entrar, por ejemplo, 10 personas nuevas a Lurín. Se va a hacer una compra para atender a esos 10 personas, ¿no? Esa es más o menos una lógica. Ahí lo que tienen que seleccionar es el tipo de requerimiento, es el único cambio que tienen que hacer, nada más. Nada demás es lo mismo, básicamente, ¿no? Así es, Gonzalo. A nivel de proceso de generación de requerimiento, lo único que cambiaría sería seleccionar el tipo de requerimiento a realizar, ¿no? Sería el flujo general de consumo. Un motivo podría ser el de, bueno, no sé, mantenimiento. Ah, aquí, artículos. ¿Algún artículo en particular, Gonzalo? O El uso. chaleco, el chaleco clásico, chaleco, pero esta es una atención puntual. Ahora no se está comprando para una compra anual. Vamos a poner en observaciones. Naranja, el segundo, bueno, es verdad, venimos el mismo. No hay problema, ya. Solamente que en este caso puedes, en comentarios, puedes poner, a ver, llena los demás campos primero, llena los demás campos, el área, ¿no? Etc. Así es. Muy bien. Pon la cantidad cuando corresponda. Ujú. Y aquí pondría algún comentario en particular. Puedes poner ahí compra por ingreso de personal nuevo. Ahí está. Ya. Y en este caso, por ejemplo, el sistema evalúa, bueno, como no vamos a probar el requerimiento con aún, no vamos a ver como tal qué documentos se generan. Pero en este flujo, o en este caso, como es en este requerimiento, estos 51 unidades de chalecos sí entran en el flujo,
y el sistema, este stock que hay en el almacén del proyecto van a ser comprometidos. Es decir, de estos 51, el sistema 20, que es la cantidad que estoy solicitando, los va a apartar o los va a generar, bueno, a efectos de SAP, va a generar una solicitud de traslado de estos 20 de stock. Entonces, si alguien más en ese momento entra a SAP, perdón, entra a gestión remota, ya no le va a aparecer 51, le va a aparecer únicamente 31. ¿Por qué? Porque el sistema ya ha comprometido 20 de stock, ¿no? Una vez que se genere el requerimiento como tal. Esto lo he hecho con otro usuario. Bueno, ya. Este ejemplo lo he hecho con el usuario Choque, pero el flujo es el mismo, ¿no? Únicamente sería con otro usuario. Eh, ¿Ahí, Gonzalo, tienes algo que añadir? No, ¿O continúo básicamente con que esto? ahí no, la lógica que se aplica es que el sistema detecta, como ya no es un requerimiento para stock, es un requerimiento para consumo, entonces si yo pido una cantidad que chaleco y tengo en stock tal cantidad, primero saco del stock, lo comprometo y le hago su propio camino internamente ya logística. Le digo, oye, almacenero, no jefe de almacén, por si acaso este te ha generado un movimiento para que tú atiendas el stock y lo que falte atender, se emite un requerimiento para que se convierta internamente, ¿no? Para que se transforme en una orden de compras. Así es su camino de la compra, ¿no? Ujú. Eso es básicamente. Eh, Ujú. Cabe resaltar que en esta instancia, eh, aún estos 20 de stock no, no han afectado el SAP como tal. ¿Por qué? Porque el requerimiento aún está en la web, en gestión remota, que diga, no ha migrado al SAP, no ha tenido alguna repercusión. Únicamente yo generé un requerimiento, pero yo puedo modificarlo. Es decir, aún esto no ha viajado a SAP, porque la aprobación la vamos a ver en la próxima sesión, pero a efectos prácticos yo generé el requerimiento, y yo he visto que al momento de generar el requerimiento hay 51, pero estos 51 aún siguen estando ahí. ¿Por qué? Porque aún no han aprobado mi requerimiento. Si en el momento que aprueban mi requerimiento ya no hay esos 51 por A o B razón, porque alguien se me adelantó y ya consumió ese stock, el sistema automáticamente va a detectar qué es lo que tiene que hacer. Tengo que hacer compras, tengo que hacer traslados, tengo que hacer, bueno, de acuerdo al producto, puedo hacer incluso órdenes de fabricación. Eso el sistema lo hace de forma automática, ¿no? Y en este apartado, documentos generados, vamos a poder visualizar qué es lo que se ha generado, ¿no? En SAP. En este caso, todo está vacío. ¿Por qué? Porque aún no se ha generado el requerimiento. Perdón, aún no se ha aprobado el requerimiento. No, solo se ha generado. Ya. Bien, vamos a continuar con el usuario de manera mejor. Y bueno, después continúa. Ahí, Gonzalo, ¿tienes alguna duda, consulta o continúo con el otro flujo? No, está ¿Algo que conforme. quieras saber? Ahí, ¿Algo que quieras ¿alguna pregunta general? Pero se entiende que son básicamente dos tipos de requerimientos y los datos contables, datos ¿cómo se llama? Área, de centro de costo, eso se lo vamos a dar en una tabla Excel, ¿no? Para que no tengan problemas. Pero Ujú, el flujo, ¿qué tal? No es tan complicado, si te saber qué tipo de requerimiento es, ¿no? Entrar con el área o proyecto que corresponde, llenar la data que corresponda y listo, placa, aceptar y ya está, ¿no? Está generar requerimiento, eso es. Salvo los casos de servicios o el caso de un artículo que se distribuye en varias áreas. Son casos especiales que hay que tener una norma de reparto, nada más, ¿no? ujú. Ujú. Pues vamos con el último caso, ¿no? Ahora que piden de Wilber Torres, entra al de Inja, entra como Wilber Torres de Toquepala, y él va a generar un requerimiento de dos artículos, ¿no? Y como un tipo de requerimiento de abastecimiento, o sea, de consumo, ¿ya? Que hay que comprar, que, ¿no? Que en este caso sí el sistema va a ver, si hay stock, saca jalo de stock. Y si falta stock, pues digo al área de compras que compre algo, ¿no? Esa es la lógica.
Bien, no. Vamos a continuar con el último flujo. El flujo de atención en Lima. Ya. Primero, bueno, hemos ingresado al proyecto Toquepala con el usuario Torres Pirco Wilber, ¿no? Entonces, el proceso de generación de requerimientos vendría a ser el mismo que el anterior, eh, ¿no? Aquí usando una fecha sugerida, cerca del viernes, el tipo de requerimiento, en general de consumo. Ya, aquí es donde sí entra en juego el campo emotivo, pero esto aún va a estar definido, eso está en definición. ¿Lo están viendo aún? No, Gonzalo, la definición del campo emotivo aún está en proceso, ¿verdad? Sí, eso es de acuerdo al proceso exactamente. Eso lo va a ajustar contabilidad, lo va a reducir, va a poner los básicos y le vamos a dar una tabla en Excel explicando cada tipo de salida, ¿no? Con qué centro está relacionado para que elijan el correcto, ¿no? Ujú. Estos motivos, como expliqué, mueven una cuenta contable que al momento de ir consumiendo el stock que yo he solicitado, va a salir esas salidas de stock con esta cuenta que estoy ingresando aquí. Bueno, la prioridad, vamos a dejar en alta. Ya, aquí agregamos artículos. Sí, a ver, vamos, vamos ya, compra para consumo. ¿Qué será? Eh, el stop, la parte inferior vendría a ser bueno, en este caso, para este artículo que es chaleco naranja, visualicemos que hay en dos líneas, hay primero almacén de proyectos está en sí, ¿no? Entonces, estos dos almacenes, el sistema los va a considerar al momento de evaluar qué es lo que va a hacer. Al momento de mover el stock que estoy solicitando, que es 30, va a evaluar lo que hay aquí, ¿no? Que es almacén de servicios y almacén Toquepala. ¿Por qué? Porque estos dos almacenes están configurados en este proyecto, como proyectos principales o respaldos. Entonces, si yo tengo aquí 30, una cantidad de 30, el sistema, cuando se apruebe el requerimiento, si es que se aprueba en este momento, únicamente generaría el traslado de estos stocks, que vendría a ser 25, y generaría una compra de únicamente sería requerimiento para compra. Y únicamente generaría la compra de los 5 restantes. ¿Por qué? Porque en este momento evalúa que en los almacenes del proyecto hay el stock, hay parte del stock solicitado. Pero bueno, actualmente estamos únicamente en la generación, así que ese efecto lo vamos a ver en la siguiente sesión, cómo se visualiza esa, esa solicitud, ¿no? Bien, Eh, hasta ahí, no sé si tienes algo que añadir, Gonzalo. No, por mi parte todo conforme, no sé, hasta acá, señores, bueno, sí, estos serían todos los casos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta de alguien presente? ¿Está todo conforme? Esto vamos a pasar el video, obviamente, y con contabilidad vamos a pasar la tabla de los motivos, la tabla de los centros de costo, eso para, obviamente, por áreas, obviamente, para que sepan qué cosa llenar y no tengan ningún problema, ¿no? Que creo que es la parte más complicada en todo caso, ¿no? ¿Sí? ¿Todo conforme, señores, hasta acá? Entonces, después vamos a definir con cada gerencia, obviamente, quién van a ser los usuarios que van a generar requerimientos por cada área. ¿De acuerdo? Eso cada gerente lo va a definir. Por ejemplo, se me ocurre, en el caso de Toquepala, es Wilber Torres y puede ser alguien de Soma o un supervisor, por ejemplo, ¿no? En Lurín, en lo que es servicios, Bruno Maraví, por ejemplo, ¿no? O Miguel Delgado.
en lo que es almacén de acá de Lima, pero ventas, para compras locales, por ejemplo, Jonathan Barreto, Vito Guaringa, ¿no? Entonces vamos a definir por lo menos un par de usuarios por cada área, porque si, claro, uno está de vacaciones o está de bajada, hay otro que lo reemplaza, ¿no? Esa es la idea, ¿de acuerdo? Sí, sí, señores, no sé, hasta aquí una pregunta, ¿todo conforme? ¿Sí? ¿Mm? Conforme, Gonzalo. Muchas gracias, Sandrita, más gracias a todo el apoyo de GTH que nos ha ayudado con esta reunión, esta convocatoria. Ah, también yo tengo que llenar mi asistencia. ¿Ve? Listo, entonces nada, señores, les pido por favor llenen la asistencia y cualquier consulta igual nos la pueden asignar por correo. Yo la canalizo a Nick, que es nuestro consultor asignado, y nada, ¿no? Para que tengan todas las dudas, ¿no? Y resueltas para cuando esto ya venga a producción, ¿no? Igual tenemos, por si acaso, un acompañamiento de aventura durante 2 semanas, una vez que esto esté en producción, para obviamente cualquier tema, duda, consulta, tenemos al consultor acá disponible por 2 semanas una vez que esté en producción el tema. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Ahí, ¿quién fue? ¿Quién levantó la mano? No, no vi. Ah, ya está, gracias. Gracias, está ahí. Por favor, con toda confianza, quien quiera preguntar, microfonazo y todos contra Nick, no se preocupen. Ay, señores. Listo, señores. Entonces, nada, vamos a llenar el registro. Y listo, Nick. Bueno, gracias por todo, Nick. No, yo me quedo acá con el personal de tecnología para llenar los registros ¿no? El formulario. Y con cosas te estamos haciendo ya las consultas por correo, en todo caso, ¿no? Ok. Sí, está bien. Gracias a todos. ¿Ah? Muchas Gracias. gracias con todos. ¿Ah? Listo. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Listo, Gonzalo. Buenas tardes. Muchas gracias. Chao, gracias, buenas tardes. Listo, hasta luego. Gracias, Gonzalo. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Está? Listo, vamos a dejar de grabar.